Mi madre vendió mi casa para la boda de 150,000 pesos de mi hermana. Se rió diciendo gracias por el regalo. Sonreí y le dije que revisara su correo. Su rostro se congeló cuando vio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono vibró sobre la mesa de dibujo, interrumpiendo la línea perfecta que estaba trazando. En la pantalla, el nombre mamá brillaba con una inocencia que ya no le correspondía. Dudé un segundo, sintiendo esa vieja punzada en el estómago, esa tensión que precede a cada una de sus llamadas. Finalmente, contesté, forzando un tono casual. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Amalia, mija, qué bueno que te encuentro. Su voz era un torrente de dulzura, una miel espesa y empalagosa que siempre usaba cuando quería algo. Estaba pensando en ti, con todo el ajetreo de la boda de tu hermana. ¿Ya tienes listo tu vestido de dama de honor? Belén está tan emocionada, quiere que todo sea perfecto. Asentí, aunque no podía verme. Sí, mamá. Lo recogí de la tintorería ayer. Todo en orden. Perfecto, mi amor. Sabía que podía contar contigo. Siempre tan responsable. Oye, te hablaba también para. Escuché el resto de la conversación en piloto automático, sus palabras sobre los arreglos florales y la lista de invitados se mezclaban con el zumbido del aire acondicionado de mi estudio. Hablaba de la boda de Belén como si fuera un evento de la realeza, un asunto de estado que requería la atención y el sacrificio de todos. Pero algo en su tono, una alegría demasiado brillante, un alivio casi palpable, me puso en alerta. Era la misma voz que usaba cuando lograba salirse con la suya en algo importante, algo que usualmente me perjudicaba a mí. Colgué la llamada con una extraña sensación de frío, a pesar del calor de la Ciudad de México. Miré los planos frente a mí, el diseño de una casa autosustentable que había sido mi pasión durante meses. Mi mundo, el que yo había construido con mis propias manos, se sentía sólido y real. Pero el mundo del que venía, el de mi familia, se sentía como un campo minado. En ese momento, no sabía que la traición más grande de mi vida no estaba por venir, ya había ocurrido. El epicentro de mi mundo emocional no era mi moderno apartamento en la colonia Roma, ni mi bullicioso estudio de arquitectura. Era un pedazo de tierra en Jalisco, un lugar que olía a guayaba y a tierra mojada después de la lluvia. Se llamaba La Escondida, y era el rancho que mi abuelo Fausto me había heredado. No era una hacienda ostentosa. Era una propiedad modesta, con una pequeña casa de muros de piedra que mi abuelo, un carpintero de manos fuertes y corazón noble, había construido él mismo. Tenía un portal donde se sentaba a fumar su pipa al atardecer, un pequeño taller lleno de herramientas viejas y el aroma persistente de la madera de pino. Y un huerto donde los árboles de limón y naranja crecían torcidos pero generosos. Para mí, La Escondida era un santuario. Cada verano de mi infancia, mientras mi hermana Belén se quejaba del aburrimiento y la falta de centros comerciales, yo seguía a mi abuelo como una sombra. Él me enseñó a distinguir el canto del cenzontle, a clavar un clavo derecho, a leer las nubes para predecir la lluvia. Me enseñó el valor de crear algo con las manos. La tierra no te miente, Amalia, solía decir, mientras limpiaba la tierra de sus uñas. Lo que le das, te lo regresa. Él fue la única persona en mi familia que no me miraba como la hija seria o complicada. Él veía la viga de acero en mi interior y, en lugar de intentar doblarla, me enseñó a construir con ella. Recuerdo un verano en particular, yo tendría unos 14 años. Encontramos un nido de petirrojos caído después de una tormenta. Los polluelos, diminutos y desamparados, piaban débilmente. Mi abuelo, con una delicadeza que contradecía sus manos callosas, los recogió y me dijo, vamos a construirles un nuevo hogar, arquitecta. Pasamos toda la tarde en su taller. Me enseñó a medir, a cortar pequeñas piezas de madera, a ensamblarlas sin usar clavos que pudieran lastimarlos.
Mientras trabajábamos, me habló de la responsabilidad. Construir algo, Amalia, dijo, ya sea una casa para pájaros o una casa para personas, es una promesa. Es la promesa de que será fuerte, de que protegerá a quien viva dentro. Nunca rompas esa promesa. Esa lección se convirtió en el fundamento de mi carrera y de mi vida. Mi pasión por la arquitectura no nació en una universidad, nació en ese taller polvoriento, viendo a mi abuelo transformar la madera en algo útil, bello y, sobre todo, honesto. Cuando falleció hace 6 años, la familia asumió que el rancho se vendería y el dinero se repartiría. Recuerdo el día de la lectura del testamento como si fuera ayer. Estábamos todos reunidos en una notaría sofocante en el centro. El aire estaba cargado de una pena superficial y una expectativa palpable. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, se aclaró la garganta y leyó el párrafo clave con una voz monótona que no hacía justicia a la magnitud de las palabras, y mi propiedad, la escondida. Junto con todo lo que contiene, se la dejo a mi nieta, Amalia. Porque ella, y solo ella, entiende que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en las manos que las crearon y en el corazón que las cuida. El silencio en la sala fue absoluto, denso. Mi padre, Ramiro, me miró con genuina sorpresa, una ceja levantada. Belén frunció el ceño, sus labios moviéndose en silencio como si intentara calcular cuánto dinero acababa de perder. Pero fue la reacción de mi madre, Graciela, la que se grabó en mi memoria. Su rostro pasó de la incredulidad a una máscara de compostura en una fracción de segundo. Fue una transformación tan rápida y completa que me asustó. Me sonrió, pero la sonrisa era una línea delgada y tensa que no le llegó a los ojos. Felicidades, mija, dijo, su voz apenas un susurro, pero con un filo helado. Tu abuelo siempre tomaba decisiones, peculiares. Esa palabra, peculiares, se quedó conmigo, anclada en mi memoria. Para mi madre, un acto de amor, de reconocimiento profundo a la esencia de quien era yo, era simplemente una excentricidad, una desviación de la norma. En ese momento, entendí que para ella, la escondida no era un legado, era un activo, un recurso que acababa de ser asignado a la persona equivocada. Un error en su contabilidad familiar que, como descubriría más tarde, estaba decidida a corregir por cualquier medio necesario. No importaba la promesa, no importaba el corazón, solo importaba el precio. Para entender por qué mi madre fue capaz de hacer lo que hizo, hay que visitar el museo privado de mi infancia, una colección de agravios y favoritismos que definieron mi lugar en la familia. No son traumas enormes y dramáticos, sino pequeñas y constantes erosiones del alma que, acumuladas, pueden derrumbar una montaña. La primera pieza de la colección la llamo las zapatillas de ballet. Ocurrió cuando yo tenía 10 años y Belén 7. Mi hermana, después de ver una película de Disney, decidió que su vocación era ser bailarina. Recuerdo la emoción de mi madre. Sus ojos brillaban mientras hablaba de la gracia natural de Belén. No escatimó en gastos, las mejores zapatillas, el leotardo más caro, la academia de ballet más prestigiosa de la ciudad. Belén fue el centro del universo familiar durante meses. Sus recitales eran eventos magnos. Yo tenía que sentarme en primera fila, aplaudir y sonreír, mientras sentía que mi propio mundo se encogía. Ese mismo verano, en mi escuela ofrecieron un campamento de ciencias. Estaba fascinada con la idea de construir un volcán de bicarbonato y aprender sobre las estrellas. Llegué a casa con el folleto en la mano, mi corazón latiendo con una emoción que rara vez sentía. Se lo mostré a mi madre mientras preparaba la cena, picando cebolla con una velocidad furiosa. Ella lo miró por encima, con el ceño fruncido. Ciencia, dijo, con un tono de extrañeza, como si le hubiera propuesto criar arañas. Ay, Amalia, eso es para niños. Además, es un dineral. Tu hermana necesita nuevos vestuarios para su presentación de fin de curso. Pero mamá, insistí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. También hay niñas. Y dice que construiremos un cohete de agua. Ella ni siquiera levantó la vista. Ya dije que no. No tenemos dinero para todo. Y el talento de tu hermana es algo que hay que apoyar. Es un don. Ni siquiera lo consideró.
No hubo una discusión sobre el presupuesto, no hubo un quizás el próximo año. Fue un portazo en la cara. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, no por el campamento, sino por la facilidad con la que mis sueños podían ser descartados para hacer espacio a los de mi hermana. Por la cruel certeza de que su don siempre sería más valioso que mi curiosidad. La segunda pieza es el viaje a Europa. Ambas habíamos terminado la universidad. Belén se graduó en comunicación, después de cambiar de carrera 2 veces y con una considerable ayuda de mis padres para pasar algunas materias. Su recompensa fue un viaje de 1 mes por Europa, con todo pagado. Las redes sociales de la familia se inundaron de sus fotos posando frente a la Torre Eiffel, comiendo gelato en Roma, navegando por los canales de Praga. Mi madre llamaba a todas sus amigas para contarles lo cosmopolita que era su hija menor, cómo estaba encontrándose a sí misma. Yo me gradué de arquitectura con mención honorífica. Había trabajado de mesera y asistente en un despacho desde el 3er año de carrera para pagar mis estudios y mis materiales. Mi recompensa fue una cena en un restaurante familiar. La noche de la cena, llegué con mi título enmarcado bajo el brazo, sintiéndome orgullosa. Lo puse sobre una mesa auxiliar, esperando que alguien lo notara. Pero durante toda la cena, el tema de conversación fue el itinerario de Belén. ¿Crees que ya esté en Florencia?, preguntaba mi madre, mostrando fotos del Instagram de Belén en su celular. Le dije que no se perdiera la Galería Uffizi. Mi padre asentía. Y que tenga cuidado con los carteristas en el metro de Roma. Nadie me preguntó por mis planes, por mi tesis, por el premio que había ganado por mi proyecto final. Era invisible. Mi logro era un hecho consumado, silencioso y sin fanfarrias. El de Belén era un espectáculo digno de celebración. En un momento, intenté intervenir. De hecho, recibí una oferta de trabajo en un despacho muy bueno, comencé. ¡Ay, qué bien, mija!, me interrumpió mi madre sin mirarme. Hablando de trabajo, ¿creen que Belén debería comprar esa bolsa de diseñador que vio en Milán? Es una inversión. Me callé. Me comí mi filete en silencio, sintiendo el sabor amargo de la irrelevancia. Mi título, mi esfuerzo, mi futuro, todo era menos importante que una bolsa de diseñador en Milán. La pieza final, y quizás la más dolorosa, es el préstamo inicial. Cuando decidí abrir mi propio estudio, sabía que necesitaba un pequeño capital inicial. Había ahorrado, pero me faltaba un último empujón. Con el estómago hecho un nudo, le pedí a mi madre que considerara prestarme el dinero. No era un regalo, era un préstamo. Le presenté un plan de negocios detallado, proyecciones financieras, todo. Me escuchó con impaciencia, moviendo la pierna, mirando su reloj. Amalia, eso es muy arriesgado, sentenció cuando terminé. La mayoría de los negocios nuevos fracasan. No voy a tirar el dinero de la familia por la ventana en uno de tus caprichos. La palabra capricho me golpeó como una bofetada. Años de estudio, de trabajo, de noches sin dormir, reducidos a un capricho. No es un capricho, mamá. Es mi carrera. Es mi futuro, respondí, mi voz temblando ligeramente. Tu futuro es encontrar un buen marido, no jugar a la empresaria, replicó ella, con una frialdad que me heló los huesos. Me fui de su casa sintiéndome humillada, pero más decidida que nunca. Conseguí el dinero por otro lado, con un préstamo bancario con intereses altísimos y la ayuda de un profesor que creyó en mí. 1 mes después de esa conversación, Belén llamó a mi madre llorando. Había acumulado una deuda enorme en su tarjeta de crédito después de un viaje de compras terapéutico a Cancún con sus amigas. Escuché por casualidad la llamada desde la otra habitación. La respuesta de mi madre fue instantánea, un bálsamo de consuelo. No te preocupes, mi reina. No llores que se te arruina la cara. Mándame el estado de cuenta. Lo resolvemos. Sin preguntas. Sin planes de negocio. Sin hablar de riesgos. Ese museo de agravios no era solo una colección de recuerdos. Era el mapa que explicaba el territorio de mi familia.
Un territorio donde Belén era la tierra fértil que debía ser regada a toda costa, y yo era el desierto del que se esperaba que floreciera solo, con mis propios recursos, en silencio. Durante años, acepté esa geografía. Me convencí de que no necesitaba nada, de que mi autosuficiencia era mi fortaleza. No me di cuenta de que mi fortaleza, a sus ojos, era simplemente un permiso para ignorarme, para darme por sentada, para, finalmente, saquearme. Cuando Belén anunció su compromiso con Javier, un junior de buena familia, mi madre entró en un estado de éxtasis casi maníaco. Javier no era el hombre más brillante, pero su apellido abría puertas, y para mi madre, eso era lo único que importaba. La boda se convirtió en su proyecto personal, su obra maestra, la culminación de todos sus esfuerzos por posicionar a Belén, y a sí misma, en el círculo social al que aspiraba. Al principio, hablaban de una celebración íntima y elegante. Un jardín en Cuernavaca, 100 invitados, algo con buen gusto. Pero esa idea duró lo que un suspiro. Cada semana, los planes se volvían más grandiosos, más desmedidos. El jardín se transformó en una hacienda exclusiva en San Miguel de Allende. Los 100 invitados se convirtieron en 300. El vestido de diseñador nacional pasó a ser uno importado de Barcelona. Belén, contagiada por la fiebre de mi madre, hablaba sin parar de la boda de sus sueños. Un sueño que, casualmente, incluía un banquete de 5 tiempos, una barra de ginebras exóticas, un grupo de música en vivo que costaba una fortuna y fuegos artificiales. Sí, fuegos artificiales. Yo observaba todo desde la barrera, con una mezcla de asombro y aprensión. Durante las comidas familiares, el único tema era la boda. Mi padre, Ramiro, que usualmente era un hombre tranquilo, se veía cada vez más tenso. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Cuando alguien preguntaba por los costos, él sonreía débilmente y decía, la nena solo se casa una vez. Se merece lo mejor. Pero su mirada buscaba la de mi madre, como pidiendo confirmación. Una tarde, encontré a mi padre solo en su estudio, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Me acerqué con cautela. Papá, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es esta boda, Amalia. Los costos se están saliendo de control. Tu madre quiere lo mejor para Belén, y ya sabes cómo es. Lo sé, dije suavemente. Pero, ¿pueden pagarlo? No quiero que se metan en problemas. Él evitó mi mirada. Tu madre dice que tiene un plan. Que ha encontrado una manera. Confía en ella, mija. Siempre encuentra la manera. Su voz carecía de convicción. Era la voz de un hombre que había renunciado a luchar, que prefería la paz de la sumisión al conflicto de la verdad. Esa conversación me confirmó que él sabía que estaban en terreno peligroso, pero que no haría nada para detener a mi madre. Era un cómplice pasivo, y eso, de alguna manera, lo hacía casi peor. Graciela, por su parte, estaba en su elemento. Desplegaba catálogos, hablaba con organizadores de bodas y mencionaba cifras que me parecían obscenas. Noté que había empezado a vender algunas de sus joyas y que hablaba en voz baja por teléfono en su estudio. Un par de veces, le pregunté directamente si necesitaban ayuda, si todo estaba bajo control. Por supuesto, Amalia, me respondía, con un aire de ofendida. ¿Por quién me tomas? Todo está perfectamente calculado. Pero su seguridad parecía frágil. Había una corriente subterránea de pánico en su organización frenética. Ofrecí contribuir con una cantidad considerable, aunque significara apretarme el cinturón. Podría ayudar con la música o las flores, sugerí una noche. Mi padre pareció aliviado, pero mi madre me cortó en seco. No es necesario, mija. Es nuestra responsabilidad como padres. Tú guarda tu dinero para tus cosas. Sus cosas. Así se refería a mi vida, a mi estudio, a mi futuro. El presupuesto final, según escuché a mi madre presumirle a una de sus amigas por teléfono, rondaba los 3 millones de pesos. 3 millones. La cifra resonó en mi cabeza. Era una cantidad que cambiaba vidas, que podía construir casas, fundar empresas.
Y ellos la iban a quemar en una noche de fiesta para satisfacer el ego de mi madre y los caprichos de mi hermana. En ese momento no lo sabía, pero esa cifra astronómica tenía un origen, y ese origen estaba manchado con mi nombre, mis recuerdos y una firma que yo nunca estampé. A 3 meses de la boda, las grietas en la fachada de mi madre comenzaron a hacerse evidentes. La tensión financiera era palpable. Durante una cena, comenté casualmente que planeaba pasar un fin de semana en la Escondida. Necesitaba escapar del ruido de la ciudad y quería hacer algunas reparaciones menores en el techo del taller antes de la temporada de lluvias. La reacción de mi madre fue instantánea y desproporcionada. Dejó caer el tenedor sobre el plato, haciendo un ruido agudo que nos sobresaltó a todos. No, no es necesario, dijo, con una voz más chillona de lo normal. Tu padre ya contrató a alguien para que revise todo. Unos muchachos muy eficientes. Tú no te preocupes por nada, mija, concéntrate en tu trabajo y en el vestido. La miré, desconcertada. ¿Contrataron a alguien? ¿Sin decirme? Mamá, es mi propiedad. Además, siempre he trabajado con don Anselmo, el albañil del pueblo. Él conoce la casa mejor que nadie. Mi padre carraspeó, sin levantar la vista de su plato. Don Anselmo ya está grande, Amalia. Estos chicos son nuevos. Más modernos. Usan drones para revisar los techos. La excusa era tan absurda que casi me río. ¿Drones? ¿En el rancho? Algo no cuadraba. Había hablado con don Anselmo hacía un par de meses y no había mencionado nada de retirarse. La idea de unos muchachos modernos tocando la casa que mi abuelo había construido me revolvió el estómago. Hice una nota mental para llamar a don Anselmo al día siguiente. Cuando lo llamé, su esposa me contestó. Me dijo que Anselmo estaba bien, trabajando en una obra en el pueblo vecino. Le pregunté si sabía de alguien nuevo que estuviera haciendo reparaciones en mi rancho. Hubo una pausa. No, mija, me dijo con extrañeza. No he oído nada. De hecho, Anselmo pasó por ahí la semana pasada y vio un coche muy lujoso estacionado afuera, de gente que no era de por aquí. Pensó que a lo mejor lo habías rentado. La inquietud se instaló en mí como una humedad fría. Unas semanas después, ocurrió algo más. Estaba buscando un álbum de fotos antiguo en casa de mis padres y noté que varios portarretratos en la sala habían sido cambiados. Faltaban, específicamente, las fotos donde salíamos toda la familia en la Escondida. La foto clásica de todos en el portal, la de mi graduación con el huerto de fondo. En su lugar, había fotos más recientes de Belén y Javier. Cuando le pregunté a mi madre, su excusa fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Ay, los mandé a retocar. Los marcos estaban viejos y deslucidos. Quería que la casa se viera impecable para las visitas de la boda. La siguiente señal llegó por correo. Una notificación del municipio de Jalisco sobre el impuesto predial. Era un aviso de cambio de propietario para la actualización de los registros. Lo leí 3 veces, pensando que era un error administrativo. La burocracia en nuestro país podía ser un caos. Lo guardé en un cajón, planeando llamar al municipio cuando tuviera tiempo, sin darle la importancia que merecía. Qué ingenua fui. Pero la gota que derramó el vaso fue la llamada de doña Elodia. Era nuestra vecina de toda la vida en el rancho, una viejita encantadora que me había visto crecer. Me llamaba de vez en cuando para darme los chismes del pueblo. Amalia, mija, ¿cómo estás? Comenzó, con su voz dulce y pausada. Oye, te hablaba para preguntarte una cosita. ¿Los dueños nuevos que andan por acá, son amigos tuyos? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué dueños nuevos, doña Elodia? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ay, Dios mío. Creo que metí la pata. Pues, una pareja. Muy amables. Andan midiendo y diciendo que van a hacer unos cambios grandes. Me dijeron que te compraron el rancho hace como un mes. ¿No es así? Mi mente se quedó en blanco. No podía procesar las palabras.
Te compraron el rancho. La frase era un absurdo, una imposibilidad. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Entré a mi aplicación del banco en el celular, con el corazón martillándome en el pecho. Y entonces lo vi. En el historial de seguridad. 3 intentos de acceso fallidos a mi cuenta de ahorros principal, la que casi no movía, desde una dirección IP que no reconocía. Todos en las últimas semanas. La coincidencia era demasiado brutal para ser casualidad. El aviso del predial. Los portarretratos vacíos. Los muchachos modernos con drones. La llamada de Doña Elodia. Todo encajó de golpe, formando una imagen monstruosa. Ya no eran sospechas. Ya no eran intuiciones. Algo terrible estaba pasando, y mis padres estaban en el centro de todo. Esa misma noche no dormí. Di vueltas en la cama, la conversación con Doña Elodia repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Los dueños nuevos. Cada palabra era una astilla bajo la uña. A las 5 de la mañana, ya no pude más. Me levanté, me vestí con lo primero que encontré y salí de mi apartamento. No avisé a nadie. No dejé una nota. Solo conduje. Las 6 horas de viaje de la Ciudad de México a Jalisco fueron una tortura. Mi mente era un torbellino de escenarios, cada uno más terrible que el anterior. ¿Quizás lo habían rentado a mis espaldas? ¿Habían pedido un préstamo usando la propiedad como garantía? La peor opción, la venta, parecía tan monstruosa, tan inconcebible, que una parte de mí se negaba a aceptarla. Es un malentendido, me repetía. Tiene que ser un malentendido. Por momentos, incluso me sentí culpable. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si solo soy una paranoica? Saqué una foto vieja que guardaba en la guantera, una imagen descolorida de mi abuelo y yo en el portal, sonriendo. La cara de mi abuelo, llena de arrugas y de bondad, me devolvió la mirada. No, no estaba exagerando. Le debía a él, y a mí misma, averiguar la verdad. Recordaba la voz evasiva de mi madre, la mirada nerviosa de mi padre, y la certeza volvía a invadirme. Cuando finalmente tomé el camino de terracería que llevaba a la escondida, sentí un nudo en la garganta. El camino parecía diferente, más transitado. Y entonces lo vi. O más bien, no lo vi. El letrero de madera tallada que mi abuelo había hecho, con el nombre La Escondida, ya no colgaba de los postes de la entrada. Había sido arrancado. En su lugar, había una estaca de metal con un pequeño letrero de plástico de una compañía inmobiliaria, Desarrollos Altavista. Mi corazón se desplomó. Estacioné el coche bruscamente y bajé. El aire olía igual, a pino y a tierra, pero se sentía extraño, violado. Caminé hacia la casa y vi un coche que no reconocí, un sedán de lujo, estacionado junto al viejo taller de mi abuelo. Una pareja, de unos 50 años, estaba en el portal, hablando animadamente con un hombre que sostenía unos planos. Me acerqué, sintiendo que mis piernas eran de plomo. ¿Disculpen?, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. ¿Qué hacen aquí? Esta es propiedad privada. La pareja se volteó, sorprendida. El hombre de los planos me miró con fastidio. La mujer, en cambio, me sonrió amablemente. Hola. ¿Es usted de por aquí? Soy la dueña, afirmé, plantando los pies firmemente en la tierra que era mía. Mi nombre es Amalia. Esta propiedad me pertenece. La pareja intercambió una mirada de confusión. El hombre se adelantó. Debe haber un error. Nosotros somos los nuevos propietarios. Compramos esta propiedad hace 3 semanas. Cerramos el trato el viernes pasado. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Me quedé sin aire. Eso es imposible. Yo no he vendido nada. El hombre, ahora preocupado, fue a su coche y sacó una carpeta de cuero. Me la tendió. Mire, aquí están todos los papeles. Se la compramos a los señores Graciela y Ramiro. Sus padres, ¿verdad? Nos dijeron que usted estaba de acuerdo, que era una venta familiar para apoyar a su hermana.
Abrí la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaban sus firmas, una y otra vez, en documentos que yo nunca había visto. Y luego, en la página de la transferencia de título, la vi. Mi firma. O más bien, una imitación torpe y temblorosa de ella. La A era demasiado redonda, la L demasiado corta. Era un insulto a mi propio nombre. Se me heló la sangre. Esta no es mi firma, dije, mi voz un susurro ahogado. Yo no firmé esto. La mujer se llevó una mano a la boca. No teníamos idea. Todo pareció tan legal. El notario, los papeles. Mientras yo estaba paralizada por el shock, el hombre de los planos, de la inmobiliaria, se acercó a la pareja, ignorándome por completo. Bueno, como les decía, dijo, señalando hacia la casa con un gesto displicente, el permiso de demolición debería salir la próxima semana. Una vez que tiremos esta vieja construcción, podremos empezar a nivelar el terreno para el complejo Vista Paraíso. Serán 80 apartamentos con alberca y casa club. Demolición. Complejo. Vista Paraíso. Las palabras flotaban en el aire, obscenas. No solo habían vendido mi casa. La habían vendido para ser destruida. El legado de mi abuelo, el lugar de mis recuerdos, la promesa que le hice de cuidarlo, iba a ser reducido a escombros para construir apartamentos genéricos con nombres ridículos. La traición ya no era solo un robo. Era una aniquilación. Era borrar mi historia, y la de mi abuelo, de la faz de la tierra. No sé cómo logré volver a mi coche. Mis movimientos eran automáticos, torpes. Cerré la puerta y me quedé ahí, mirando la casa que había sido mía, el taller, el huerto, todo sentenciado a muerte. Y entonces, el dique se rompió. Lloré. Lloré con una rabia y un dolor que no sabía que era capaz de sentir. Golpeé el volante, grité dentro del espacio cerrado de mi coche, una furia impotente que necesitaba salir. Después de lo que pareció una eternidad, las lágrimas se secaron, reemplazadas por una frialdad cortante. El dolor seguía ahí, un núcleo al rojo vivo en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Saqué mi teléfono y marqué el número de un abogado que un cliente me había recomendado hacía tiempo. Licenciado Montaño. El mejor en derecho inmobiliario, me había dicho mi cliente. Un tiburón con modales de caballero. Le expliqué la situación con una voz monótona, desprovista de emoción. Le conté de la venta, de la firma falsificada, de los planes de demolición. Él escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. ¿Tiene copia del testamento de su abuelo? Sí. ¿Conserva usted las escrituras originales? Sí. ¿La firma fue ante notario? Aparentemente sí, pero yo nunca estuve ahí. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, su voz, calma y profesional, fue un ancla en mi tormenta. Señorita Amalia, lo que me describe no es un problema familiar. Es un fraude. Es un delito penal grave. Y vamos a actuar con la misma gravedad. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Lo primero es mantener la calma. No confronte a sus padres todavía. Cualquier comunicación ahora podría perjudicarnos. Necesitamos actuar con estrategia. Vuelva a la ciudad. Mañana a primera hora la espero en mi despacho. Traiga todos los documentos que tenga, el testamento de su abuelo, sus escrituras, todo. Vamos a detener esto. Colgué el teléfono sintiendo un atisbo de control por primera vez en horas. La palabra estrategia resonó en mi cabeza. Mi madre había jugado sucio, en la oscuridad, apelando a la emoción y al chantaje. Yo no. Yo iba a jugar a la luz del día, con la ley de mi lado. Iba a ser metódica, precisa. Como un arquitecto diseñando un edificio, iba a construir un caso ladrillo por ladrillo, hasta que fuera tan sólido que nada pudiera derribarlo. En ese momento, una idea terrible y seductora comenzó a formarse en mi mente. La boda. El gran espectáculo de mi madre, financiado con la destrucción de mi santuario. Una parte de mí quería llamar a la policía en ese mismo instante, detener la farsa, exponerlos a todos.
Pero otra parte, la parte fría y calculadora que acababa de nacer, susurró una alternativa. Si actuaba ahora, sería un caos. Gritos, lágrimas, acusaciones. Me convertirían en la villana, en la hermana envidiosa que arruinó el día más feliz de Belén. La atención se desviaría del crimen hacia el drama familiar. Lograrían, de alguna manera, hacerme ver como la culpable. Pero si esperaba, si dejaba que la boda se llevara a cabo, si les permitía gastar hasta el último centavo de su dinero mal habido, si los dejaba regodearse en su triunfo, entonces, la caída sería mucho más dura. No habría excusas. No habría donde esconderse. La fiesta habría terminado y solo quedarían las consecuencias. Sería justicia poética. Usar su mayor triunfo como el escenario de su mayor derrota. Decidí mi camino. Iba a asistir a esa boda. Iba a sonreír. Iba a ser la dama de honor perfecta. Y mientras ellos celebraran, yo estaría afilando el hacha. Mi madre quería un gran espectáculo. Se lo iba a dar. Pero no sabía que yo sería la que escribiría el acto final. De vuelta en la ciudad, me sentía como una extraña en mi propia vida. Cada llamada de mi madre para hablar de la boda era una tortura. Tenía que fingir interés, hacer los sonidos correctos, mientras por dentro sentía que un veneno se extendía por mis venas. Me sentía completamente sola, aislada en mi secreto y mi rabia. En un impulso de desesperación, hice algo que no había hecho en años, llamé a mi tío Isidro. Él era el hermano menor de mi madre, un ingeniero retirado, un hombre tranquilo y observador que siempre había mantenido una distancia prudente de los dramas de su hermana. Él y mi abuelo Fausto habían sido muy unidos. Tío, dije, cuando contestó, necesito hablar contigo. Es sobre la escondida. Le conté todo. Sin adornos, sin drama. Solo los hechos. La venta, la firma falsificada, la demolición. Esperaba sorpresa, incredulidad. En su lugar, lo que escuché fue un largo y cansado suspiro. Lo sabía, dijo, y su voz sonaba infinitamente triste. Sabía que algún día Graciela haría algo así. Tu abuelo también lo sabía. ¿Qué? ¿El abuelo lo sabía? No específicamente esto. Pero conocía la ambición de tu madre. Sabía que ella nunca entendió el valor del rancho más allá de los pesos y centavos. Por eso te lo dejó a ti. Hizo una pausa. Amalia, necesito verte. Hay algo que tu abuelo me dejó para ti. Me hizo prometer que solo te lo daría si alguna vez lo necesitabas dudó, buscando las palabras exactas, para luchar por lo tuyo. Nos vimos esa misma tarde en un café discreto. Mi tío Isidro, con su cabello cano y sus ojos amables, me entregó una pequeña caja de madera de mezquite, la misma que mi abuelo usaba para guardar sus herramientas de tallado más finas. Él me la dio una semana antes de morir, me explicó, su mirada perdida en el recuerdo. Estábamos en el portal, viendo llover. Me dijo, Isidro, cuida esto. Dáselo a Amalia cuando veas que la tormenta se acerca. Ella sabrá qué hacer. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, había dos cosas. La primera era una carta, escrita con la caligrafía firme y clara de mi abuelo en papel membretado con el logo de su viejo taller. Empezaba diciendo, mi querida arquitecta. Comencé a leer y las lágrimas nublaron mi vista. Era una carta llena de amor y de fe en mí. Hablaba de mi fuerza, de mi integridad. Había un párrafo que se me clavó en el alma, te dejo la escondida no como una carga, sino como un ancla. Un lugar donde siempre podrás ser tú misma, sin máscaras. Sé que hay quienes verán estos muros de piedra y solo pensarán en su valor monetario. Tú y yo sabemos que su verdadero valor está en los recuerdos que guardan, en la paz que ofrecen. Cuídala, pero sobre todo, no dejes que nadie te haga sentir que tu valor es menor que el de otros. Y al final, había una advertencia, habrá quienes quieran quitarte lo que es tuyo, no por maldad, sino porque no entienden su valor. No dejes que lo hagan. Lucha. El verdadero legado no es la tierra, es la fuerza para defenderla. Debajo de la carta, había una libreta de una cuenta de ahorros de un banco pequeño y antiguo.
El titular era Fausto. El saldo final me dejó sin aliento. Era una cantidad considerable, más que suficiente para financiar una larga y costosa batalla legal sin tener que tocar mis propios ahorros. Era su último regalo, su última herramienta. No era solo dinero, era la prueba de que él me había visto, me había entendido y había anticipado la batalla que yo no sabía que tendría que librar. Salí de ese café sintiéndome transformada. Ya no estaba sola. Tenía a mi abuelo a mi lado. Su fe, su amor y sus recursos. La frialdad de mi resolución ahora tenía un núcleo de fuego. No solo iba a luchar por un pedazo de tierra. Iba a luchar por el legado de mi abuelo, por la confianza que había depositado en mí. Iba a ser la guardiana que él sabía que podía ser. La tormenta de la que hablaba mi abuelo no se acercaba. Ya estaba sobre mí. Y ahora, gracias a él, estaba lista para enfrentarla. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo Amalia planea su venganza, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, y sigamos con la historia. La fiesta de compromiso fue el ensayo general del gran espectáculo de mi madre. Se celebró en el salón de un hotel de 5 estrellas en Polanco, un lugar donde el lujo se respiraba en el aire. La decoración era absurdamente opulenta, cascadas de orquídeas blancas, candelabros de cristal que parecían diamantes y esculturas de hielo que se derretían lentamente, como la herencia de mi abuelo. Llegué tarde a propósito, queriendo evitar las conversaciones triviales. Me puse un vestido elegante pero discreto y una máscara de serenidad que había practicado frente al espejo. Mientras circulaba por el salón, cada detalle era un insulto. El champán caro que fluía de una fuente, el salmón ahumado traído de Noruega, la banda de jazz en vivo, todo había sido comprado con los restos de la escondida. Era como ver las cenizas de mi santuario convertidas en canapés. Localicé a mi familia en el centro del salón, recibiendo felicitaciones. Mi madre, Graciela, estaba radiante, vestida con un traje de diseñador que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. Mi padre estaba a su lado, sonriendo, pero su sonrisa no borraba la tensión de su mandíbula. ¿Y Belén? Belén flotaba en una nube de felicidad y egocentrismo, ajena a todo lo que no fuera ella misma. Mi tía Lourdes me interceptó junto a la barra. Amalia, querida, qué milagro. Oí lo que hiciste por tu hermana, qué corazón tan grande tienes. Vender el rancho de tu abuelo, un sacrificio así solo lo hace una hermana maravillosa. Sonreí, una sonrisa que se sentía como una mueca. La familia es primero, tía. Claro que sí. Tu madre está tan orgullosa. Dice que finalmente entendiste cuáles son las prioridades. Cada palabra era un giro de cuchillo, untado en la miel de la ignorancia. Ellos no sabían la verdad, y mi madre se estaba asegurando de que la historia que escucharan fuera la de su propia santidad. El momento culminante de la noche llegó con los discursos. Mi padre dijo unas palabras torpes sobre la felicidad y el futuro. Luego, mi madre tomó el micrófono. Habló de lo orgullosa que estaba, de cómo Belén siempre había sido su rayo de sol. Y entonces, giró su cabeza y me buscó entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial, dijo, su voz cargada de una falsa emoción que me revolvió el estómago. A mi hija mayor, Amalia. Su generosidad ha hecho posible que gran parte de este sueño se haga realidad. Ha hecho un sacrificio enorme por la felicidad de su hermana, demostrando que el amor de familia lo puede todo. Un murmullo recorrió el salón. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí cientos de miradas curiosas, admiradas. Me estaban aplaudiendo. Me estaban aplaudiendo por ser la víctima de un robo. La audacia de mi madre era tan inmensa, tan descarada, que por un momento me quedé sin aliento. No solo me había robado, sino que ahora estaba usando su crimen para pintarse a sí misma como la madre de una hija abnegada y a mí como la santa sacrificada. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, frente a una audiencia.
Belén corrió hacia mí y me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias, hermana, susurró en mi oído. Mamá me contó que aceptaste ayudar vendiendo el rancho. Es el regalo de bodas más increíble del mundo. Al principio no lo creía, sé lo mucho que significa para ti, pero mamá me dijo que habías madurado. Le devolví el abrazo, mi cuerpo rígido como una tabla. Puse mi mejor sonrisa y le susurré de vuelta, no tienes nada que agradecer, hermanita. Disfruta tu noche. Mientras me alejaba hacia la barra para pedir un trago, sentí la mirada de mi madre siguiéndome. Había una expresión de triunfo en su rostro. Creía que había ganado. Creía que me había acorralado, forzándome a aceptar su narrativa para no crear una escena. Y en cierto modo, tenía razón. No iba a crear una escena. No esa noche. Su victoria, pensó ella, era absoluta. Pero lo que ella veía como el final de la historia, para mí, era solo el final del prólogo. El día de la boda llegó con un sol radiante, como si el universo mismo se hubiera confabulado para darle a mi hermana el escenario perfecto. La ceremonia se celebró en una iglesia barroca en el centro de San Miguel de Allende, un lugar tan hermoso como caro. Como dama de honor, pasé la mañana en un torbellino de preparativos. Maquillaje, peinado, fotos. Me senté frente a un espejo mientras un estilista me trabajaba el cabello, y escuchaba la conversación vacía a mi alrededor. Belén y las otras damas de honor hablaban de la luna de miel en las Maldivas, del tamaño del diamante en el anillo de Belén, de lo divino que se veía Javier con su traje. Yo asentía y sonreía, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña y superficial. Amalia, estás muy callada, comentó una de las damas. ¿Nerviosa por tu hermana? Solo estoy asimilando el momento, respondí, una verdad a medias. Estaba asimilando la magnitud de la farsa. Sostenía el ramo de Belén, le arreglaba la cola de su vestido de 3 metros y sonreía a la cámara, sintiéndome como una actriz en una obra que despreciaba. Cada detalle era una nueva puñalada. El vestido de Belén, con sus encajes bordados a mano, costó lo que un coche de gama media. Las flores que adornaban la iglesia podrían haber alimentado a una familia durante un año. Durante la ceremonia, observé a mis padres en la primera fila. Mi madre lloraba, lágrimas de cocodrilo que brillaban bajo las luces. Mi padre la abrazaba, su rostro una máscara de orgullo paterno. Eran los perfectos padres de la novia, generosos, amorosos. Nadie en esa iglesia podría haber imaginado la oscuridad que se escondía detrás de esa fachada. La recepción fue en la hacienda. Era un despliegue de dinero tan vulgar que resultaba casi cómico. Había estaciones de comida internacional, un barman haciendo malabares con botellas de tequila premium y una pista de baile iluminada desde el suelo. Mi trabajo como arquitecta me obligaba a tener un ojo para los presupuestos, y mi mente no podía evitarlo, calculaba el costo por metro cuadrado de la carpa, el precio por cabeza del banquete, el alquiler de los muebles de diseño. Y cada cifra la traducía mentalmente a un pedazo de la escondida. La barra de ginebras era el taller de mi abuelo. La banda de música eran los árboles de guayaba. Los fuegos artificiales que estallaron en el cielo nocturno eran el techo de la casa, volando en pedazos. Durante los discursos, mi padre levantó su copa. Por mi hija, Belén. Siempre ha sido la luz de esta casa. Y por Javier, que se une a nuestra familia. Hijos, su madre y yo solo queremos su felicidad, y hemos hecho todo lo posible para que este día sea inolvidable. La gente aplaudió. Yo bebí un largo sorbo de vino. Me mantuve en un segundo plano, observando. Vi a mi madre moverse por la fiesta como una reina, aceptando halagos por su buen gusto y su generosidad. Vi a mi padre bebiendo más de la cuenta, su risa un poco más fuerte de lo normal, como si intentara ahogar algo. Hacia el final de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, mi madre me encontró junto a la mesa de postres. Estaba eufórica, sus mejillas enrojecidas por el champán. ¿No es todo perfecto, Amalia?, dijo, apretándome el brazo. Mírala, tu hermana nunca ha sido tan feliz. ¿Valió la pena, no crees? Es una boda muy bonita, mamá, respondí,
mi voz neutral. Ella se inclinó hacia mí, su aliento olía a vino caro. Sabes, al final todo salió bien. Gracias por entender lo del rancho, mija. Era la única manera. A fin de cuentas, tú ni lo usabas. Era un desperdicio tenerlo ahí parado. Esa fue la frase. La justificación final. Un desperdicio. El lugar más sagrado de mi vida, reducido a un activo improductivo. La miré fijamente, y por primera vez en toda la noche, mi sonrisa fue genuina. Era una sonrisa fría, afilada. Tienes razón, mamá, dije suavemente. Qué bueno que le encontraron un mejor uso. Por cierto, deberías revisar tu correo mañana por la mañana. Te envié un pequeño regalo de bodas. Algo para conmemorar el día. Su expresión cambió. La euforia se desvaneció, reemplazada por una sombra de confusión, de sospecha. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? ¿Más dinero? No, mamá. Algo mucho más valioso. Información. Ya lo verás, respondí. Que disfrutes lo que queda de la fiesta. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí, con su copa de champán en la mano y una nueva inquietud en los ojos. La cuenta regresiva había comenzado. Dormí profundamente esa noche, por primera vez en semanas. Era el sueño tranquilo de quien ha colocado todas las piezas en el tablero y solo espera el movimiento del oponente. A las 9 de la mañana en punto del día siguiente, mi plan se activó con la precisión de un mecanismo de relojería. Envié un correo electrónico a mi madre y a mi padre. El asunto era simple, documentación sobre la venta de La Escondida. El cuerpo del correo contenía una carta que había reescrito una docena de veces, una explicación fría y detallada de su crimen y sus consecuencias. Adjunto, iba un archivo PDF con copias de todo, el testamento de mi abuelo, las escrituras originales a mi nombre, la escritura de venta con mi firma falsificada. El informe de un perito calígrafo confirmando la falsificación y los planos del proyecto de demolición y construcción del complejo de apartamentos. Simultáneamente, a las 9:01 de la mañana, un mensajero certificado entregaba un paquete idéntico en la puerta de su casa. El paquete contenía los mismos documentos, además de una notificación formal del licenciado Montaño, informándoles del inicio de acciones legales para la anulación de la venta y una demanda por fraude, daños y perjuicios. Me senté en el sofá de mi sala, con una taza de café, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 9:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. El mensaje que dejó era un chillido de pánico: Amalia. ¿Qué es esta broma de mal gusto? Llámame inmediatamente. El abogado de tu padre está revisando esto y dice que es muy serio. Un minuto después, llamó mi padre. Su mensaje era diferente, su voz temblorosa: Amalia, mija, por favor, tenemos que hablar. Tiene que haber un error. Llámame, por favor. Volvió a llamar mi madre. Silencio. Luego, mi padre de nuevo. El ciclo se repitió durante 10 minutos, una sinfonía de pánico digital. A las 9:30 de la mañana, comenzaron los mensajes de texto. Eran un torrente de negación, confusión y furia. De mi madre: ¿qué significa esto, Amalia? Llámame ahora mismo. Esto es un error terrible. De mi padre: Amalia, por favor, contesta. Tenemos que hablar. No entiendo nada. De mi madre: estás intentando destruir a esta familia. ¿Cómo te atreves? De mi padre: tu madre está muy mal. Necesitas aclarar esta locura. Es por la boda, ¿verdad? Estás resentida. No respondía ninguno. Cada mensaje era una prueba más de su completa incapacidad para asumir la responsabilidad. No preguntaban cómo pudimos hacer esto, sino cómo te atreves tú a reaccionar. Al mediodía, el círculo de fuego se expandió. Empezaron a llamar otros familiares. Mi tía Lourdes, la hermana de mi padre, fue la primera. Amalia, ¿qué está pasando? Tu mamá me llamó llorando, dice que la estás acusando de cosas horribles.
Un día después de la boda de tu hermana. ¿No tienes corazón? Tía, le respondí con una calma que la desarmó. ¿Te contó mi madre exactamente de qué la acuso? Pregúntale. Pídele que te muestre los papeles que le envié. Después, si quieres, volvemos a hablar. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que mis padres estaban intentando controlar la narrativa, pintándome como la hija desquiciada y vengativa. Mi estrategia era simple, la verdad. Los documentos hablaban por sí solos. La llamada final, la que sabía que llegaría, entró por la tarde. Un número internacional. Era Belén, desde su luna de miel en algún paraíso tropical. Amalia, ¿qué demonios te pasa? Gritó, su voz distorsionada por la mala conexión y la histeria. Mis papás están destrozados. Dicen que los demandaste. Y arruinaste todo. Arruinaste mi luna de miel. Dejé que se desahogara. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, le pregunté en voz baja, Belén, ¿alguna vez te preguntaste cómo pagaron tus padres una boda de 3 millones de pesos? Hubo un silencio. Pude escuchar el sonido de las olas al fondo. Me dijeron que habían hecho una buena inversión. Y que tú habías ayudado. ¿Y te pareció normal que yo, de repente, decidiera regalarte el legado del abuelo, el único lugar que he amado en mi vida, para que tuvieras fuegos artificiales en tu fiesta? Otro silencio, más largo esta vez. No lo sé, su voz era ahora un susurro. Pues ahora lo sabes, Belén, dije, mi voz sin una pizca de compasión. La buena inversión de mamá fue falsificar mi firma y vender mi casa a mis espaldas. Tu boda de ensueño se pagó con un crimen. Así que disfruta tu luna de miel. Te la ganaste. Colgué. Apagué el teléfono. La tormenta que yo había desatado estaba en su apogeo. Y yo, por primera vez, me sentía en calma, en el ojo del huracán. 2 días después, recibí un correo electrónico formal de mi padre. El pánico había sido reemplazado por un intento de autoridad. Reunión familiar de emergencia. Mañana a las 2 de la tarde en nuestra casa. Es imperativo que asistas. Sola. La última palabra estaba en negritas. Consulté con el licenciado Montaño. No vayas sola, me aconsejó. Esto ya no es una discusión familiar. Es una negociación legal. Yo iré contigo. Cuando llegamos a casa de mis padres al día siguiente, la atmósfera era glacial. En la sala estaban mis padres, Belén y Javier, evidentemente habían vuelto de su luna de miel, y mi tía Lourdes, convocada como apoyo moral. La cara de mi padre se descompuso al verme entrar con mi abogado. ¿Quién es este señor?, preguntó, poniéndose de pie. Dije que viniera sola, Amalia. Esto es un asunto de familia. Dejó de ser un asunto de familia en el momento en que cometieron un fraude, papá, repliqué, mi voz resonando en el silencio tenso. El licenciado Montaño es mi representante legal. No diré una sola palabra sin que él esté presente. Nos sentamos. Mi madre, Graciela, tenía los ojos hinchados y rojos, pero su expresión era de desafío, no de arrepentimiento. Belén no me miraba, sus ojos fijos en sus manos. Javier, su flamante esposo, parecía incómodo y furioso, como si estuviera atrapado en el escándalo de una familia que no era la suya. Mi padre comenzó, intentando tomar el control. Amalia, esto ha sido un terrible malentendido. No, lo interrumpió el licenciado Montaño con una calma de acero. No hay ningún malentendido. Hay una firma falsificada, una venta ilegal y un delito documentado. Ahorrémonos las justificaciones y vayamos a los hechos. Saqué mi laptop y la conecté a la televisión de la sala. Ya que les cuesta tanto entender, dije, mientras abría los archivos, preparé una pequeña presentación para ustedes. Durante los siguientes 20 minutos, proyecté en la pantalla de 60 pulgadas cada pieza de evidencia. El testamento del abuelo. La comparación lado a lado de mi firma real y la falsificación. El contrato de venta. Los extractos bancarios que mostraban el depósito del dinero de la venta y las transferencias inmediatas a los proveedores de la boda.
Los correos electrónicos entre mi madre y el organizador. Y finalmente, los planos del desarrollador inmobiliario, mostrando un render del impersonal complejo de apartamentos que iba a reemplazar a La Escondida. Con cada nueva diapositiva, la atmósfera en la sala se hacía más pesada, más irrespirable. La cara de mi tía Lourdes pasó de la indignación a la incredulidad y finalmente al horror. Belén comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca con la mano. Mi padre se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer. Solo mi madre mantenía la compostura, su rostro una máscara de piedra, aunque una vena en su sien latía visiblemente. Cuando terminé, apagué el proyector. El silencio era total, roto solo por los sollozos de mi hermana. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunté, mi voz tranquila. Fue mi padre quien habló, su voz ronca. No sabíamos lo de la demolición. ¿Y eso lo hace mejor? Respondí. ¿Robarme y vender mi casa estaba bien, siempre y cuando no la demolieran? ¿Esa es su lógica? No tienes derecho a hablarnos así. Estalló mi madre de repente. Soy tu madre. Todo lo que hice fue por tu hermana. Por la familia. ¿Por la familia? Repetí, y esta vez no pude contener la risa, una risa amarga y seca. ¿Falsificar mi firma fue por la familia? ¿Vender el legado de tu propio padre para pagar fuegos artificiales fue por la familia? No. Lo hiciste por ti. Por tu ego. Por tu necesidad de aparentar algo que no eres. Usaste a Belén como excusa y me usaste a mí como tu cajero automático personal. Belén levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Eso es verdad, mamá? ¿Tú sabías que Amalia no había firmado? Mi madre la fulminó con la mirada. No seas tonta, Belén. Claro que lo sabía. Lo hice por ti. Para que tuvieras la boda que merecías. Esa confesión, dicha con rabia y sin una pizca de arrepentimiento, fue el golpe final. Javier, el esposo, se puso de pie abruptamente. Yo, necesito tomar aire, dijo y salió al jardín. Mi tía Lourdes se levantó y se sentó junto a Belén, abrazándola mientras lloraba desconsoladamente. La evidencia era tan abrumadora, tan innegable, que los había dejado sin palabras, sin excusas. El poder, por primera vez en mi vida, se había invertido completamente. Ya no era la hija invisible pidiendo ser escuchada. Era la arquitecta de su ruina, presentándoles los planos. El licenciado Montaño tomó la palabra, su voz llenando el vacío. Mis clientes y yo estamos dispuestos a considerar una solución extrajudicial para evitar un proceso penal, pero esto dependerá de su cooperación total e incondicional. Mi madre resopló. ¿Nos estás amenazando? No, señora, dijo el abogado, mirándola directamente. Le estoy presentando la única salida que tienen para no enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos y robo, delitos que conllevan una pena de prisión. La palabra prisión flotó en el aire, cargada de peso. Vi el miedo, por primera vez, en los ojos de mi madre. Su fachada de desafío comenzó a resquebrajarse. Amalia tiene 3 condiciones, continuó el licenciado Montaño. Son innegociables. Se hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Primero, la venta de La Escondida debe ser revertida. Ustedes, señores, dijo, mirando a mis padres, se harán cargo de la totalidad de los costos. Devolverán el dinero a los compradores, les pagarán una compensación por daños y cubrirán todos los gastos legales, incluyendo los míos. Amalia no gastará un solo centavo. Segundo, prosiguió, su tono endureciéndose, usted, señora Graciela, redactará y enviará una carta a todos los familiares y amigos a los que les mintió sobre la supuesta generosidad de Amalia. En esa carta, explicará la verdad completa, que usted vendió la propiedad ilegalmente y que Amalia fue la víctima, no la benefactora. Mi madre palideció. La humillación pública era, para ella, un castigo peor que la cárcel. Pude verla tragando saliva, su mente calculando el costo social de tal confesión. Y tercero, usted, señora Graciela, y usted, señor Ramiro, se inscribirán en terapia familiar.
no con Amalia. Solos. Para que un profesional les ayude a entender la dinámica disfuncional que los llevó a creer que un acto tan monstruoso era justificable. El licenciado Montaño cerró su portafolio. Tienen 48 horas para aceptar estos términos por escrito. Si no recibo su aceptación, el lunes a primera hora presentaré la denuncia penal ante el Ministerio Público. Se levantó. Yo me levanté con él. Nadie en la sala se movió. Estaban paralizados, atrapados en la nueva realidad que yo había construido para ellos. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché la voz rota de mi padre. Amalia, lo siento. Me detuve, pero no me volví. El tiempo de sentirlo ya pasó, papá. Ahora es el tiempo de las consecuencias. Salí de esa casa sintiendo que un peso que había cargado durante 34 años finalmente se desprendía de mis hombros. Mis padres aceptaron todos los términos. El proceso fue largo y humillante para ellos. Tuvieron que vender su coche de lujo y liquidar inversiones para pagar la enorme deuda que habían creado. La carta de mi madre causó un escándalo en la familia, pero también, para mi sorpresa, me trajo el apoyo de parientes que nunca habían entendido la dinámica de mi hogar, incluido mi tío Isidro, quien me dijo que mi abuelo estaría orgulloso. La relación con mi madre y mi hermana quedó hecha añicos. Quizás, con el tiempo y mucha terapia, algo pueda reconstruirse, pero nunca volverá a ser lo mismo. La confianza, una vez pulverizada, no se puede volver a pegar. Belén y Javier se separaron unos meses después. Aparentemente, el sueño no sobrevivió al escándalo y a las deudas. Unos meses después, volví a la escondida. El letrero con su nombre volvía a colgar en la entrada. Caminé por el portal, toqué los muros de piedra y me senté en el taller de mi abuelo. El lugar estaba a salvo. Lo había defendido. Comencé un pequeño proyecto personal, restaurar el taller, limpiando y ordenando las viejas herramientas de mi abuelo, sintiendo una conexión con él a través del trabajo de mis manos. Decidí que usaría parte del dinero de la cuenta que me dejó para crear una pequeña beca para jóvenes estudiantes de arquitectura de zonas rurales, un legado en su nombre que construiría futuros en lugar de financiar fiestas. Saqué de mi bolso la carta que mi abuelo me había dejado y la releí. Sus últimas palabras resonaron en el silencio del taller: mi mayor herencia no es esta tierra, Amalia, es la fuerza que te doy para defenderla. Había honrado su legado. Había usado la fuerza que él vio en mí. Había protegido no solo un rancho, sino mi propia dignidad. Pero mientras el sol se ponía sobre los árboles de guayaba, una pregunta persistía en mi mente. Mirando hacia mi futuro, un futuro donde mi familia era una herida abierta, no pude evitar preguntarme, y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te agradecería mucho que le dieras un like al video y lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Sus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en la próxima historia.